Bueno, hoy vamos a hablar del principio de Arquímedes. Lo vamos a mostrar en este ejemplo. Tomamos un recipiente que en este caso tiene agua y lo que hacemos es introducir un objeto en su interior. Lo que vamos a notar es que el nivel de agua aumenta. Bien, y ese aumento se conoce como líquido desplazado. Ese incremento de volumen de agua se debe al volumen del cuerpo que estamos sumergiendo. Y se dice que se conoce como desalojado o desplazado porque si el recipiente no fuera lo suficientemente alto, todo este fluido caería o se derramaría por los laterales. Bien, ¿qué es lo que dice Arquímedes cuando yo sumerjo un cuerpo en el interior de un fluido? Bueno, todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba que es igual al peso del líquido desalojado o desplazado. Es decir, que cuando yo coloco el objeto en el interior del fluido aparece esta fuerza de empuje que está pintada acá en amarillo, contraria a la fuerza peso del objeto que está acá en naranja. Esa fuerza es directamente igual al peso de toda esta porción de fluido desalojado. ¿Cuándo lo podemos aplicar? Bueno, lo vemos en los casos en los que uno quiere levantar un objeto que está sumergido. Si lo tratamos de levantar y el objeto está completamente sumergido, se nos va a hacer como que es más liviano. Eso es porque la fuerza de empuje nos está ayudando a levantarlo. En cambio, si el objeto se encuentra fuera del fluido, va a parecer que es más pesada, pero en realidad es el peso que tiene propiamente el objeto que no está siendo ayudado al momento de levantarse por la fuerza de empuje. La fuerza de empuje también se aplica a lo que es la flotación de los barcos. ¿Sí? Es una fuerza que permite que los barcos puedan flotar. Vamos a ver la ecuación. Para la ecuación dijimos, Arquímedes dijo que el empuje es directamente igual al peso de esta porción de líquido, el líquido desalojado. Lo tenemos escrito acá en forma de ecuación. Recordemos que el peso lo podemos calcular como masa por gravedad. Y también ahora recordemos el concepto de densidad, que la densidad de una sustancia cualquiera es masa sobre volumen. Si yo despejo de la ecuación de densidad a la masa, vemos que la masa, paso este volumen que está dividiendo multiplicando, y vemos que la masa es densidad por volumen. Entonces lo reemplazamos en la ecuación. Yo antes tenía en la ecuación de empuje masa por gravedad, y ahora en vez de escribir masa, ¿qué escribo? Densidad por volumen, según lo que yo despejé en la ecuación de densidad. Entonces el empuje me va a quedar con esta expresión. Recordemos que esta multiplicación es la masa, y siempre estamos hablando del líquido desalojado, es decir, de esta porción que tenemos acá. Como es muy difícil medir el volumen de líquido desalojado y es más fácil medir el volumen de un cuerpo, en vez de escribir volumen de líquido desalojado, escribimos volumen del objeto, que es este de acá. Porque podemos ver claramente que todo este volumen es igual al volumen del objeto. Lo podemos ver en esta figura y es un poco intuitivo. Todo este incremento de volumen de agua tiene que deberse justamente al volumen del objeto. Entonces la expresión de la ecuación para calcular empujes de Arquímedes nos dice que lo podemos calcular como la densidad del líquido desalojado del agua, en este caso, sería la densidad del líquido donde yo estoy colocando el objeto. El volumen del objeto, que si es un cuerpo regular, por ejemplo una esfera, sabiendo el radio, podemos calcularlo. Y la gravedad, que es una constante en la Tierra, o más o menos constante, según el lugar donde nos encontremos va a variar un poco. Veamos la relación entre el empuje y el peso. Si el empuje, como vemos acá en esta primera imagen, es mayor al peso, entonces, si el empuje es menor al peso, entonces el objeto se va a hundir. Lo vemos acá con las flechas igual, que es mucho más grande el peso, por lo tanto se va a ir hacia el fondo. Si el empuje y el peso son iguales, el objeto se va a encontrar en equilibrio en un punto donde nosotros lo dejemos. En el tercer caso, si el empuje es mucho más grande que el peso, entonces el objeto va a empezar a subir, va a ascender. Y cuando el empuje y el peso son iguales, el objeto va a estar flotando. Ojo, el empuje y el peso son iguales, cuando hablamos de este empuje es solamente de la parte sumergida, es decir, de la parte que está tocando o está en el interior del fluido. Recuerden que el empuje depende del volumen del objeto. Cuando yo calcule este empuje y el objeto está flotando, voy a usar el volumen solamente sumergido. Lo vamos a ver en un ejemplo. Veamos las unidades. Vamos a usar el Sistema Internacional de Unidades, así que escribimos la ecuación y bueno, la densidad
recuerden que es la relación entre la masa y el volumen, lo vamos a medir en kilos sobre metro cúbico. El volumen lo vamos a medir en metros cúbicos y la gravedad la vamos a medir en metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos que recordar el concepto de Newton. El Newton es la fuerza que yo le aplico a un kilo de masa para que se acelere 1 metro sobre segundo al cuadrado. O sea que estas unidades es la unidad de Newton. Y lo que hacemos después es simplificar los metros cúbicos que están en el denominador con los que están en el numerador. Finalmente entonces lo único que sobrevive es el Newton, entonces el empuje para el Sistema Internacional de Unidades va a ser en Newton. Resolvamos un problema. El problema dice, hay un iceberg flotando en el agua de mar, densidad 1025 kilos sobre metro cúbico, de 60 metros cúbicos, el cual 2/3 está sumergido. Calcular el empuje, calcular el peso del iceberg. Entonces escribimos nuestra ecuación y vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la densidad del líquido? Bueno, es la densidad del líquido desalojado. Es la densidad de donde yo estoy insertando el objeto. Sería la densidad del fluido, que es agua de mar. El volumen del objeto son 60 metros cúbicos. Es el volumen total del iceberg, los 60 metros cúbicos. Sin embargo, recordemos que solo 2/3 están sumergidos. O sea que solo 2/3 están recibiendo la fuerza de empuje. Por lo tanto, acá cuando multipliquemos por el volumen del objeto, tengo que multiplicar por 2/3. La fracción sumergida lo podemos ver claramente en la imagen. Y por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, lo asumimos con ese valor. Haciendo la cuenta, el empuje nos da 402.210 newton. Ahora bien, también nos piden calcular el peso. Bueno, para eso recordemos anteriormente que si el objeto está flotando, el peso y el empuje son iguales. Por lo tanto, este es el peso del iceberg. Bien, si a mí me pidieran la masa, ¿qué hago? Bueno, recordemos que el peso es masa por gravedad, la puedo despejar de esa expresión. Bien, para cerrar, recuerden que se va a trabajar con el Sistema Internacional de Unidades y que si el objeto tiene un cuerpo regular, por ejemplo, como habíamos dicho, una esfera, con el valor del radio, yo lo puedo sacar. Recuerden que el volumen de una esfera es 4/3 de pi radio al cubo. Si fuera un cilindro, con el valor del radio y la altura del cilindro también puedo calcular el volumen. Así que bueno, eso sería todo en el caso de que no me informaran el volumen del objeto y me dieran alguna dimensión. Podría trabajar con alguna tabla que me muestre los volúmenes de cuerpos regulares. Así que bueno, eso sería todo de principio de Arquímedes.